¿Cómo le está yendo a los gimnasios ante pues las suscripciones canceladas y las restricciones que se han implementado, que se han hecho pues muy patentes por el efecto del coronavirus aquí en la Ciudad de México? Vamos a platicar con el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, con Oriol Cortés. Oriol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es el estado que guardan los establecimientos en la materia, los gimnasios y clubes deportivos? Pues la verdad estamos un poco ya impacientes. Creo que las estadísticas han demostrado que los gimnasios son un lugar seguro. De hecho, tenemos estadísticas de todos los países, pero la última que se publicó, que es del Reino Unido, explicaba que incluso son el segundo lugar más seguro después de un supermercado. Y como bien dices, estas nuevas medidas que están implementando en la Ciudad de México, que entendemos que son necesarias, porque la verdad la ciudad está subiendo el caso de personas hospitalizadas y entendemos que se tienen que tomar medidas, creemos que negocios como el nuestro, con las medidas de seguridad oportunas, no tendrían que restringirse más, siendo ya de los más restringidos. Oriol, a partir pues de esta crisis sanitaria, ¿cuántos gimnasios han tenido que bajar la cortina? No tenemos aún el dato de México porque muchos desgraciadamente no pudieron subir la cortina y estamos sacando los datos, pero sí podemos comentar que datos de la IRSA, que es la Asociación de Gimnasios Globales, indican que el 30% de los gimnasios en Estados Unidos nunca pudieron volver a operar. Entonces, mucho me temo que la cifra de México va a ser superior, porque aquí el confinamiento duró más y cuando volvimos con unas medidas de seguridad demasiado drásticas que pues no nos permiten tampoco operar al 100% y lo que hace que los gimnasios tengan pérdidas aún. ¿Tienen el dato duro de cuántos cierres se han dado en este sector? ¿Cuántas suscripciones se han tenido que cancelar? ¿Y qué expectativas o probabilidades hay de que sean cancelaciones temporales? ¿Existe la viabilidad de que se retomen más adelante? Exacto. Nosotros creemos, contestando la última pregunta en el optimismo, creemos que, y se ha demostrado en las estadísticas que hemos hecho, que la gente está más preocupada por su salud y no tenemos duda que una vez termine la crisis sanitaria va a haber más clientes en nuestros gimnasios, pero contestando a tu primera pregunta, las cifras son muy duras para el sector. La MEGIC calculó que cada mes cerrado costaba 2.000 millones de pesos a los gimnasios, estuvimos casi 6 meses cerrados y abrimos luego de forma parcial. Por lo tanto, estamos calculando ahora mismo que hay unas pérdidas generadas en el sector o dejar de ingresar entre 12 y 15.000 millones de pesos por el total de jugadores que hay en México. Oriol, ¿y qué tan apalancado está el negocio de los gimnasios en México? Vimos que fue un sector pues que creció doble dígito en los últimos años. Es un negocio que crece, que está apalancado, sobre todo los grandes jugadores, pero sobre todo lo que a nosotros nos preocupan es que tenemos más de 12.000 gimnasios en México y la mayoría son negocios pequeños operados por la misma familia y que es el sustento y el ingreso familiar de toda una familia, además de los profesores y recepcionistas que tienen contratado. Por lo tanto, tenemos muchos gimnasios que podríamos llamar popularmente de barrio, pero al final son microempresas con 4 o 5 empleados que son a los que más les está costando volver y aunque no estaban apalancados y tenían un negocio sano, pues al final estar 7 meses sin ingresar nada entre todas las personas de la familia pues es inasumible para la mayoría de familias mexicanas. Por regiones, ¿dónde están? Bueno, evidentemente la Ciudad de México, Monterrey, las plazas tradicionales, pero fuera de esas ciudades, ¿dónde hay buen arraigo de gimnasios y de clubes deportivos? Pues fíjate, como bien dices, las 3 grandes ciudades de México, toda la zona del Bajío y luego también toda la zona de costas donde existen varios gimnasios y donde la verdad nos están operando bien los gimnasios. Podría poner un ejemplo que es Quintana Roo. En Quintana Roo no es necesario el cubrebocas a la hora de hacer el deporte, el ejercicio físico, lógicamente es necesario el distanciamiento social, es necesario todas las otras medidas, pero permitir operar los gimnasios con un poquito más de flexibilidad, lo que está permitiendo es que nuestros compañeros que operan en Quintana Roo están teniendo cifras de pérdidas de usuarios casi netas comparado con las ventas y están teniendo una buena recuperación después de varios meses cerrados. Claro.
Oriol, todo indica que pues estamos muy cerca ya del semáforo rojo en la capital del país y en otras regiones, pero también se dice que va a ser un semáforo rojo distinto al que tuvimos hace algunos meses. ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes como pues dueños de gimnasios? Nosotros no nos planteamos un semáforo rojo igual, es algo que hemos expresado también a las autoridades capitalinas. Siempre hemos estado al servicio de las autoridades y vamos a acatar las órdenes que nos digan, pero estamos trabajando muy de la mano con ellos y sobre todo lo que nosotros estamos queriendo defender es que por el tipo de sector que es el gimnasio, por ser un sector que requiere poca movilidad, porque al final vas al gimnasio cerca de tu casa o vas al gimnasio cerca de tu trabajo, lo que requiere poca movilidad, no tomas transporte público y todas las medidas de seguridad que están implementadas, estas restricciones no nos acaben restringiendo nuestra operación. Y de hecho nosotros una de las cosas que más contentos estamos es la implementación del código QR, porque todos los gimnasios lo están implementando, a diferencia de otros giros, y podemos demostrar que hoy nos da mucho orgullo que la doctora Sheinbaum anunciaba que 1.5 millones de personas ya han hecho check-in, muchos de ellos han sido en gimnasios, y estamos muy seguros que la tasa de infectados en los gimnasios es nula o casi nula. Oriol, ¿qué tan importante es hacer deporte, ir a un gimnasio, a un club en estos momentos pues de pandemia, de crisis, de pues pérdida de la confianza, como una medida pues de motivación para la población? Yo creo que solo tenemos que ver los números, desgraciadamente, de fallecimientos para darnos cuenta que es muy importante hacer deporte. Da igual donde lo hagas, da igual si lo haces en el club, si lo haces en la calle, en el parque o lo haces de tu propio hogar. Si vemos los datos del COVID, el COVID es una enfermedad tremendamente infecciosa, es una enfermedad peligrosa, pero per se no es una enfermedad altamente mortal. Desgraciadamente, cuando el COVID se mezcla con enfermedades cardiovasculares, con sobrepeso, con otro tipo de cosas, cuando el COVID se vuelve verdaderamente mortal, y la mayoría de estas enfermedades las podemos combatir haciendo deporte. Por lo tanto, es súper importante hacer deporte y tener tiempo para cambiar nuestros hábitos y ser más sanos. Efectivamente. Y entonces, en ese sentido, pues van a presentar, digamos, ante la autoridad, pues evidencias con estos registros QR para ver que efectivamente, pues no hay contagios en los gimnasios. Exactamente. Nosotros, cuando la autoridad nos explicó, somos los primeros que desde la asociación impulsamos mucho que se usen, porque siempre hemos tenido muchos informes de otros países, pero nos faltaba datos duros de México. Yo creo que los códigos QR van a ayudarnos a poder hacer ayudar a la autoridad a entender que somos un negocio seguro. Entendimos cuando tuvimos que estar cerrados, porque en marzo pues estábamos ante una pandemia que no conocíamos, que no sabíamos cómo se transmitía, hablábamos de superficies, luego sí, luego no, entonces entendíamos que en ese momento teníamos que estar cerrados, pero ahora mismo, con todos los datos duros que tenemos, y yo creo que con toda la información que está recabando el gobierno de la ciudad, gracias a esta acertada implementación de los QR, se va a dar cuenta que nosotros somos un negocio seguro y que no tiene que parecer para que sigamos abiertos en caso hipotético que no lo queramos, que vuelva un semáforo rojo. Oriol Cortés, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, te agradecemos mucho la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y estamos en contacto. Buenas noches y gracias. Ya nos vamos.